Estamos en el seminario Cimientos, Fundamentos Bíblicos para el Crecimiento. En este seminario queremos, a través de la palabra de Dios directa, poder colocar fundamentos que vienen de ella para el crecimiento de nuestras vidas, para el crecimiento de nuestras iglesias. Esperamos que cada uno de los cimientos que vamos a compartir pueda ser de bendición para la vida de ustedes, que primero lo puedan aplicar a sus vidas, porque no podemos transmitir nada que no vivimos, y después de experimentarlo en su vida, de vivirlo, pueda usted trasladarlo a su grupo, a su iglesia, a su denominación, de una manera que pueda ayudar a otros a colocar en sus vidas y en sus congregaciones estos mismos fundamentos bíblicos que estamos compartiendo en esta mañana. Vamos a avanzar en nuestra presentación compartiendo cuál va a ser el temario que vamos a desarrollar en este seminario. Vamos a hablar primero del tema de la roca y la clave, en segundo lugar de 10 fundamentos bíblicos, en tercer lugar vamos a ver un mapa para crecer que sirve tanto para nuestra vida cristiana como para un grupo de cristianos, como para una iglesia. Y también vamos a compartir el inicio, 2 formas de cómo usted puede empezar a trabajar hoy mismo para colocar estos fundamentos en su iglesia de una manera práctica, sencilla y efectiva. Avanzamos empezando con el primer tema, que es la roca y la clave. Como lo vamos a hacer en todo este seminario, vamos directo a la Biblia. Queremos hablar pocas ideas humanas y muchas que vengan de la palabra de Dios, porque ese es nuestro terreno firme. Y leemos la palabra de Dios, Lucas 6, 46 al 49. Todo aquel que viene a mí, está hablando Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. La palabra de Jesús, en primer lugar, evidentemente vienen de él mismo. Jesús es la roca según la palabra de Dios. Dice Hechos 4:11, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Está claro que en el concepto de Jesús, Él es el fundamento principal de su iglesia, Él es la roca sobre quien debemos construir todo el edificio de la iglesia, y solamente en Cristo, en Él, en esa piedra, nosotros vamos a poder estar seguros de que el fundamento es firme. Por eso en esta ilustración queremos tomar para nuestra vida y para nuestra iglesia que tenemos claridad de que el primer concepto que tenemos que sumar a todo lo que estamos construyendo en la iglesia y en nuestra vida es que Jesús debe ser el fundamento, la piedra donde vamos a sostener todo lo que vamos a construir. En este pasaje se habla de los constructores. Nosotros somos los constructores. Ustedes son los constructores, dice este pasaje, y dice que muchas veces nosotros los constructores no tenemos en cuenta este fundamento. Por lo tanto, cuando hablamos de que Jesús es la roca donde debemos fundamentar todo lo que vamos a construir,
aquí es donde decimos Jesús es nuestro fundamento. Y cuando decimos que Jesús es nuestro fundamento, estamos diciendo que las palabras de Jesús y sus enseñanzas son nuestro fundamento. También tenemos que decir que los mandatos de Jesús son nuestros fundamentos. El Señor Jesús ha sido un líder que nos ha dejado mandatos claros en su palabra que nosotros debemos obedecer. Por lo tanto, cada mandato de Jesús tendría que ser parte de estos fundamentos que nosotros colocamos en nuestra vida. Los modelos de Jesús tendrían que ser nuestros modelos. Cuando miramos nuestra vida y nuestras iglesias y nos preguntamos ¿de dónde viene esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos trabajando de esta manera? ¿Por qué nosotros realizamos estas actividades? ¿Por qué nos reunimos en este lugar? Evidentemente, hemos tomado algún modelo para practicar esto en nuestras vidas. Y cuando hablamos de ser constructores y de no desechar a Jesús como el fundamento, la piedra fundamental, también estamos hablando de esto, de que podamos animarnos a volver a los modelos que Jesús nos presenta en su palabra, nosotros realmente podamos estar en un fundamento firme, ¿sí?, de todo lo que hacemos. Este es otro aspecto importante en la vida de la iglesia. Necesitamos empezar a profundizar la búsqueda de los modelos de Jesús en todo lo que hacemos, para que lo que hagamos esté sobre terreno seguro, pero también nos acerquemos cada vez más al modelo original que Jesús nos presenta para toda la vida de la iglesia. Cuando hablamos de Jesús, evidentemente también hablamos de la misión de Jesús. Jesús nos dejó una misión para realizar y nosotros tenemos que incorporarla como fundamento de todo lo que hacemos. No podemos tomar algunas cosas de Jesús y desechar otras. Aquí la palabra desechada habla de que muchos constructores, cuando se acercan, toman algunas cosas, pero otras cosas las desechan. Por lo tanto, tenemos un desafío como iglesia, como pastores, como líderes, de incluir dentro de todos nuestros fundamentos también la misión que Jesús nos ha entregado como iglesia. Y si podemos hacer todo este recorrido, que tomamos a Jesús como fundamento, vamos a sus palabras, tomamos sus mandatos, copiamos sus modelos, implementamos su misión, es muy probable que nosotros podamos estar acercándonos al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder empezar a poner fundamentos firmes en nuestra vida. Esta es la manera simple en que Jesús nos invita a que nosotros empecemos a mirar a Jesús como fundamento de todo lo que hacemos. La roca, la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Podemos desecharla por un tiempo, pero si queremos retomar la idea original de Jesús para su iglesia, necesitamos volver humildemente a las palabras de Jesús, a los mandatos de Jesús, a los modelos de Jesús, a la misión de Jesús, porque es el camino más seguro para alcanzar el propósito que Jesús tiene para su iglesia. No solo tenemos a la roca, tenemos una clave en esta enseñanza que hemos visto recién, que tiene que ver con oír mis palabras, y hay dos caminos. Está el que no hace lo que oye y está el que hace lo que oye. Y de hecho hemos hecho referencia a la roca porque sabemos que la palabra de Dios habla de la roca de Jesús como fundamento. Pero en esta enseñanza, la clave de la enseñanza es que el fundamento firme es uno de estos dos caminos. El fundamento firme para construir lo que Dios quiere en nuestra vida
es oírlo y hacerlo. Y hacerlo significa vivir en un plano de la acción. Dios nos ha dado el plano de la emoción, Dios nos ha dado el plano de la reflexión y Dios nos ha dado el plano de la acción, lo que hacemos. El plano de la emoción tiene que ver con lo que sentimos, el plano de la reflexión tiene que ver con lo que pensamos y el plano de la acción tiene que ver con lo que hacemos. Y Jesús dice, la clave de esta parábola, el que va a construir firmemente es el que oye y hace. Y si usted oye y no hace, entonces va a estar construyendo un fundamento firme y lamentablemente en algún momento de su vida o de la vida de su iglesia, usted va a empezar a ver que todo se derrumba. ¿Por qué? Porque oír no alcanza. La palabra de Dios nos desafía a que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y esta es la clave de esta enseñanza, y por eso cuando nos vamos a introducir en los fundamentos de la palabra de Dios, vamos a encontrar que Jesús nos invita a oír y hacer, a oír y hacer. Cada fundamento que vamos a escuchar, lo escucho y tengo que empezar a pensar cómo lo hago, cómo lo vivo, cómo lo implemento en la práctica, en mi vida primero y después en mi iglesia. Si puedo hacer esto, Jesús dice, usted está construyendo sobre un fundamento firme. Si usted no hace esto, tiene que estar un poco nervioso. ¿Por qué? Porque en cualquier momento o su vida o su iglesia van a empezar a sentir crujir las tablas. Algo se va a empezar a caer hacia abajo. Jesús con esta parábola nos está enseñando a poner nuestra mirada en el plano de la acción de nuestra vida y de nuestro ministerio. Porque si no lo hacemos, entonces el fundamento no va a ser firme. Paso 2 de este seminario, 10 fundamentos bíblicos para construir una iglesia y una vida que crezcan. Vamos a recorrer la palabra de Dios. Yo lo invito a que si tiene su Biblia ahí al lado, la busque y vaya corroborando cada uno de estos fundamentos que vamos a compartir. Fundamento número 1. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La Biblia resumida en una frase, en un versículo. Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso, el todo del hombre. O sea, usted quiere resumir todo ese libro negro que tiene ahí en sus manos. Bueno, acá está, este es el resumen. Lo tiene en una frase pequeña y solamente en 2 elementos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí ya empezamos a ver que lo que Jesús enseñó en esta parábola de los 2 cimientos es realmente un llamado a la acción. Cuando vengo al resumen de la Biblia me encuentro con 2 elementos que resumen toda la Biblia. Y dice la palabra de Dios, primero teme a Dios, o sea, reconoce a Dios, ríndete a Dios, sé sumiso a Dios, que tu voluntad esté rendida a su manejo. Esto es temer a Dios. Pero en segundo lugar, ya habla de acción. Dice, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos, practica mis mandamientos, haga los mandamientos que Jesús manda. Es interesante que en el resumen de la Biblia, por supuesto, primero está nuestro temor a Dios y nuestro reconocimiento a Dios por lo que Él es. Pero es muy interesante ver que en este resumen que hace la palabra de Dios de el fin de todo discurso o el todo del hombre, hay un llamado a la acción, hay un llamado a obedecer, hay un llamado a practicar, hay un llamado a hacer estas cosas. Primer fundamento que podemos colocar en nuestra vida. Segundo fundamento, ama a Dios con todo. Ama a Dios con todo. Jesús dijo, amarás al Señor con todo, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y aquí nos manda ya a empezar a enfocarnos en Dios, y cuando empieza la palabra de Dios a decirnos cómo nosotros podemos amar a Dios, empieza a darnos acciones
cosas que podemos hacer hacia Dios. Más adelante vamos a profundizar esta idea de qué es amar a Dios, pero aquí ya en la palabra de Dios tenemos elementos para ver que el amor a Dios tiene que ver con lo que hacemos hacia Él. Dice Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, está diciendo, así como usted se alimenta todos los días, cada día levántese y vaya a escuchar a Dios, lo que Dios le quiere decir a usted. El amor a Dios no está en el templo, el amor a Dios está en querer escucharlo, en querer saber lo que Él me dice y en querer hacerlo. En segundo lugar, me dice Jesús en Mateo 6:6, entra en tu aposento, cerrá la puerta, orá a tu Padre, otra acción, algo que Él quiere que yo haga hacia Él. Está claro que aquí estamos hablando de relación con Dios. No está hablando de tareas, no está hablando de actividades, está hablando del amor a Dios, en escuchar a Dios y en hablarle a Dios. Como se alimenta toda relación, diálogo, ida y vuelta. Si puedo colocar esto en mi vida, se va a empezar a generar un proceso diario en cada uno de nosotros que está explicado en Salmo 32:8. Si cada día vos me venís a buscar y hablás conmigo y me escuchás, Dios dice claramente, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te enseñaré el camino que debes andar. De nuevo, la palabra de Dios está enfocando en la acción, porque andar es una acción. No es pensar, no es sentir, es andar. Y Dios dice, te haré entender qué tenés que hacer, te enseñaré por dónde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta relación con Dios de amor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, no nos da el seminario para profundizar cada una de estas tres partes, pero está claro que está diciendo que ames a Dios con todo, ¿sí? Y si esta relación empieza en tu vida, vas a estar poniendo un fundamento para que Dios te haga entender, te enseñe lo que tenés que hacer y mantenga sus ojos fijos en vos porque quiere cumplir su propósito en tu vida y a través de tu vida también en tu iglesia. Tercer fundamento, ama a las personas. Recién vimos que estábamos en lo que Jesús llama el primer mandamiento, que es amar a Dios, y aquí Jesús nos invita al segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el pasaje, de estos dos mandamientos, el que vimos recién de amar a Dios y amar a la gente, depende toda la ley y los profetas. O sea, segundo resumen de la Biblia. Si el primero es teme a Dios y guarda sus mandamientos, acá viene el segundo resumen. Hace dos cosas, ama a Dios y ama a las personas. Punto. Todo lo demás son detalles. Ama a Dios y ama a las personas. ¿Cómo puedo amar a las personas? Bueno, tengo dos personas delante mío en el mundo hoy. Cuando vos salgas a la calle hoy, no vas a encontrar más que dos tipos de personas alrededor tuyo. La primera son los perdidos, ¿sí? Y Jesús dice, a esos vayan y predíquenle el evangelio, a cada uno y por todo el mundo. Al perdido, predicar el evangelio. Y si no está perdido y es una persona que ya tiene a Cristo, bueno, a ese hágalo un discípulo. Si él ya me conoce, si él ya sabe quién soy, entonces transfórmelo en un discípulo. ¿Y quién es un discípulo? Es alguien que guarda todas las cosas que yo le he mandado. De nuevo Jesús está diciendo formar discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos, tiene un objetivo que es que obedezcan las cosas que les he mandado. A veces creemos que formamos discípulos porque tenemos personas sentadas en los bancos de nuestras iglesias, pero un discípulo, según Jesús, es alguien que da fruto. Y ese fruto viene de guardar las cosas que Jesús nos mandó. Y guardar es una acción, es un acto de obediencia que debo realizar en la práctica. Entonces vemos cómo en cada fundamento de la palabra de Dios para nuestra vida y para la iglesia, aparece el plano de la acción con una
preponderancia, que ya lo vimos en la primera enseñanza de los 2 cimientos, pero que recorre toda la médula espinal de los fundamentos de la iglesia. Esto es un gran desafío para la iglesia. Amar a las personas es hacer cosas por las personas. La primera pregunta, para ya empezarnos a meter en una parte práctica del seminario en cuanto a nuestras iglesias y en cuanto a nuestra vida, yo podría empezar a preguntarme, ¿a quién le prediqué el Evangelio esta semana? ¿A quién le enseñé que guarde todas las cosas que Jesús mandó? ¿Están estas acciones en mi vida? Si están estas acciones, quiere decir que está el valor de amar al prójimo. Si no están, quiere decir que estos valores no están. Ustedes saben estas cosas, dice Jesús, serán felices cuando las hagan. Vuelve a enseñar en este seminario, en la palabra de Dios, que el plano donde Dios quiere que nos desarrollemos es evidentemente el saber. Ustedes primero deben saber estas cosas, pero que el propósito no se alcanza en el saber ni en el sentir. El propósito, la vida en abundancia, se alcanza cuando las hagan, cuando pasen al plano de la acción. Cuando una iglesia o una vida pueden pasar al plano de la acción, empiezan a suceder cosas. Dios empieza a obrar, Dios puede realizar cosas a través de nosotros y de nuestras iglesias y de nuestros grupos pequeños y de cualquier ministerio, si estamos en el plano del hacer. Si simplemente estamos aprendiendo más o sintiendo más, no vamos a experimentar el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuarto fundamento que podemos colocar, fundamentos simples que están a nuestro alcance, cosas que cualquier persona puede hacer y cualquier iglesia puede practicar. El cuarto fundamento es amor, acción, obediencia. Venimos utilizando la palabra amor, amar, amar a Dios, amar a las personas. Tenemos que definir la palabra amar, porque alguno puede estar quedándose con la idea de que amar es sentir, o de que amar es pensar, o de que amar es reflexionar. ¿Qué es amar para Jesús? Acabamos de decir que queremos empezar a poner fundamentos en nuestra vida que vengan del modelo de Jesús, de las palabras de Jesús, de las ideas de Jesús. Bueno, entonces me tengo que preguntar, ¿qué es amar para Jesús? Para amar para Jesús es que yo piense en la gente. Amar para Jesús es que yo sienta cosas por la gente. ¿Qué es amar para Jesús? Bueno, vamos a la Biblia. Lo más seguro, lo más simple y lo que nos va a permitir construir sabiamente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Toda la relación de amor que Jesús nos invita a tener con Él y con el Padre tiene el mismo condimento que la enseñanza de los 2 cimientos. Primero tiene que tener mis mandamientos, tiene que saber cuáles son. Entonces escuche mis palabras, pero cuando sabe cuáles son, ahí los tiene que guardar, ahí los tiene que hacer, ahí los tiene que practicar. Y si usted lo hace, me demuestra que me ama. Si solamente se queda pensando en mis mandamientos, no me ama. Si solo se queda cantándome canciones, emocionándose, no me ama. El que me ama es ese que los guarda, es ese que los practica, es ese que los vive en su vida y con su modelo de vida lo transmite a todos los que están a su alrededor. Amar para Jesús es acciones, y acciones significa obediencia. Cuando nosotros colocamos este fundamento en nuestra vida y empezamos realmente a amar a Dios, empezamos a abrir un camino increíble para nuestra vida y para nuestra iglesia. Una iglesia se transforma, lo estamos viendo cada semana en cada encuentro que tenemos con los pastores. Una iglesia se transforma cuando empieza a practicar, porque ahí es recién cuando empieza a obedecer. No es cuando está aprendiendo teoría, información o capacitándose a través de un manual solamente. No es cuando canta o se emociona.
es cuando sale y acciona esa verdad que ha aprendido de la palabra de Dios. Este fundamento es clave si nosotros queremos abrir una puerta para todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y con nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque el quinto fundamento es que este mismo pasaje dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, no solo es el que me ama, no solo será amado por mi Padre, no solo Jesús nos va a amar, sino que dice, y me manifestaré a Él. El punto 4 es clave porque el punto 4 es el que desata el punto 5. Si yo entro en una vida de obediencia personal o con mi iglesia, de empezar a obedecer y practicar los mandatos del Señor Jesús, Él se va a manifestar en nuestra vida. Él va a decir, acá tengo un canal abierto para hacer lo que yo quiero hacer. Acá tengo una célula abierta para hacer lo que quiero hacer. Acá tengo una iglesia abierta para hacer lo que quiero hacer. Y entonces se va a manifestar con todo lo que Él tiene para darnos y nos va a sorprender. Sexto fundamento, donde hay dos o tres. Hasta aquí nosotros hemos visto acciones y fundamentos muy relacionados con nuestra vida personal, pero que por supuesto, como son mandatos de Jesús, también son aplicables a cualquier grupo o a cualquier iglesia. Pero aquí Jesús, después de decir, usted me ama cuando me obedece, y si me obedece yo me voy a manifestar a usted, nos trae a un escalón diferente, que es el escalón grupal. Y dice, donde hay dos o tres de ustedes, ahí estoy yo en medio de ustedes. No solo me quiero manifestar en una persona, me quiero manifestar también en los grupos que se reúnen para hacer mi voluntad. Este escuchar y hacer es un ejercicio que no solo lo puedo hacer personalmente, sino que lo puedo hacer grupalmente y lo puedo hacer también a nivel iglesia. Esta semana escuchamos testimonios hermosos de iglesias donde 40 personas salen a practicar el evangelismo, el discipulado, el ir a servir a la gente. Otra iglesia sacó 60 personas, otra iglesia sacó 14, no importa el número. Están obedeciendo, están en el plano de la acción. Y Jesús en este fundamento está diciendo, cada vez que dos o tres de ustedes se reúnen, se abre la puerta para que yo pueda empezar a trabajar con ustedes. Este es un modelo bíblico de Jesús para la iglesia. Es un modelo simple, es un modelo que se puede practicar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, aún en medio de la pandemia. Usted puede tener una iglesia donde dos o tres se congregan en su nombre y si lo hacen, ahí está Jesús en medio de ellos. Lo grupal abre la posibilidad de nuevas cosas. En donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dice, yo estoy, y si está Jesús, está su presencia, con lo cual esas tres personas van a ser transformadas por la presencia de Jesús. Si está Jesús en ese lugar, está su poder. Quiere decir que esas dos o tres personas tienen la posibilidad de acceder a ese poder de Jesús para cualquier cosa que necesiten o para cualquier mandato que quieran obedecer. Y en tercer lugar, si está Jesús, está su propósito. Jesús tiene propósito para tu vida, querido pastor, para vos, querido cristiano, para vos, querido líder. Y cuando Él está en medio de nosotros, comunica su propósito, nos ayuda a implementar ese propósito, nos ayuda a caminar hacia ese propósito y nos ayuda a cumplir ese propósito. A veces hablamos mucho de propósito y es una palabra que termina no diciéndonos nada si nosotros no podemos cada vez tener más claridad acerca de cuál es el propósito, primero personal de cada uno y después congregacional de cada grupo, porque Él tiene un propósito. Si Él está ahí, Él está diciendo, yo estoy ahí en medio. Bueno, si estoy ahí, estoy para entregar todo lo que puedo dar, mi presencia, mi poder y mi propósito. Ahora, este grupo solamente va a poder realmente experimentar a Jesús si viene
también cumpliendo con lo que venimos aprendiendo en este seminario. Estoy dispuesto a obedecer a Dios, estoy dispuesto a amar a Dios, estoy dispuesto a amar a la gente, estoy dispuesto a amar a Jesús obedeciendo sus mandatos. Entonces Él se va a manifestar en mi vida, se va a manifestar en el grupo, se va a manifestar en la iglesia. Este es un modelo que Jesús nos presenta para desarrollar la vida de la iglesia de una manera simple. ¿Qué cristiano de nuestras iglesias, donde muchos de ellos ya han recibido 10, 15, 20 y algunos hasta 40 años de enseñanza cada domingo, no tiene la capacidad de reunirse con 2 o 3 personas de su familia y decir, vamos a ver qué es lo que Jesús quiere hacer con nosotros? Entonces uno va a decir, bueno, vamos el domingo al templo. No, eso ya lo hacemos. Acá está hablando de otra cosa. Acá está hablando de que empecemos a buscarlo a Él, de que empecemos a pedirle a Él, de que Él nos empiece a guiar, de que nos enfoquemos en las personas, que empecemos a ver a quién alcanzamos, a quién discipulamos, a quién servimos, a quién amamos a través de las acciones. Y entonces cada 3 cristianos que tenemos en nuestras iglesias se transformarían en un equipo de trabajo, no en alguien que solamente se sienta en un banco, sino en alguien que busca la presencia, el poder y el propósito de Dios para ellos. Imagínese usted agarrar los millones de cristianos que hay en el mundo, juntarlos en equipos de A3 y que cada uno empiece a buscar la presencia del Señor, el poder del Señor y lo que Dios quiere a través de ellos. Evidentemente, no podemos explicar lo que pasaría si nosotros como iglesia pudiéramos simplificar, como lo hace Jesús aquí. Júntense 2 o 3, ahí yo voy a estar. Y si yo voy a estar ahí, yo los voy a guiar y voy a empezar a cumplir mi propósito en ustedes. Es importante este punto porque aquí ya estamos viendo un Dios que no solo nos da fundamento para lo personal, sino también nos da fundamento para lo grupal. 7, fundamento número 7, actividad propia de cada miembro. Actividad propia de cada miembro. Aquí tenemos 3 elementos que vamos a compartir sobre la actividad propia de cada miembro. En primer lugar, el llamado. En segundo lugar, las funciones y las responsabilidades en la iglesia. Y en tercer lugar, la actividad propia de cada miembro. Vamos por el primero. Este concepto de actividad propia viene de la palabra de Dios y nace de un llamado. Dice el apóstol Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron llamados de nuevo, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de ustedes le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay un llamado de Dios a ser parte del cuerpo de Cristo, donde cada uno ha recibido la gracia de Dios para participar de ese cuerpo. Estamos hablando de acción, estamos hablando de que los cristianos obedezcan en la práctica. No estamos hablando de gente sentada en un templo, estamos hablando de personas que se dan cuenta de que tienen una vocación y de que fueron llamados a vivir una vida no en un templo, sino fuera de ese templo, donde aman a Dios, donde aman a las personas, donde predican el Evangelio, donde hacen discípulos, donde sirven a las personas, donde Dios se manifiesta en su vida. Este es el llamado que Dios le hace a los cristianos. Y cada uno es responsable porque cada uno ha recibido la gracia de Dios para desarrollar esta actividad. En esta actividad propia de cada miembro hay un grupo de miembros muy importantes en la iglesia que los constituyó el mismo Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:16,
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estas son funciones y responsabilidades especiales en el cuerpo de Cristo. Y es importante que el que ha recibido un llamado de Dios para cumplir esta función o esta responsabilidad, lo haga en el marco de lo que la palabra de Dios enseña. Porque aquí claramente dice que estas funciones y responsabilidades tienen un fin. ¿Cuál es ese fin? Es perfeccionar, o sea, capacitar, desarrollar, mejorar, optimizar. ¿A quién? A los santos, o sea, a los miembros, a los cristianos. ¿Y para qué? Para la obra del ministerio. Hay un concepto donde para muchos de nosotros los que hacen ministerio son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, acá dice claramente que su función es otra. Su función no es hacer la obra del ministerio. Su función es capacitar a la iglesia para hacer la obra del ministerio. Y esto es muy importante porque si no lo hago, me pierdo el renglón final de este pasaje. ¿Para qué dice Pablo que debemos hacer todo esto? O sea, los que somos pastores, profetas, evangelistas, pastores o maestros o apóstoles, tenemos que capacitar y perfeccionar a los cristianos y que ellos salgan a hacer la obra del ministerio. O sea que la obra del ministerio no se puede hacer desde un púlpito. La obra del ministerio se hace en la calle, se hace con la gente, amando a las personas. Y si esto sucede, ¿qué va a pasar? Que esto va a dar como conclusión la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez usted se preguntó, me gustaría que mi iglesia sea más edificada? Bueno, aquí la palabra de Dios está diciendo claramente cómo se puede hacer. Los que tenemos estas funciones tenemos que enfocarnos en capacitar a los santos para que ellos salgan a vivir en el plano de la acción la obra del ministerio. Si esto no sucede, damos vuelta en capacitaciones, damos vuelta en canciones, damos vuelta en emociones, damos vuelta en información y en teoría que cada vez acumulamos más en nuestra biblioteca o en nuestro corazón, pero no se hace la obra del ministerio. Cuando nos encontramos con los pastores cada semana, uno de los elementos que más encontramos es que las personas de la iglesia, los miembros de la iglesia, es difícil moverlos a trabajar, es difícil moverlos a que salgan a evangelizar, a amar a las personas, a hacer discípulos. Es difícil que los miembros salgan a hacer aquello que Jesús nos mandó a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tal vez nosotros, en vez de enfocarnos en hacer nosotros ministerio, tenemos que reenfocar nuestra función y empezar a evaluar realmente, porque tenemos una responsabilidad especial. Los que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son miembros de la iglesia, pero con funciones especiales y responsabilidades especiales. Y la evaluación nuestra tendría que ser: ¿a cuántos cristianos he capacitado que están realizando la obra del ministerio? Porque si esos cristianos no están haciendo obra práctica del ministerio, entonces el cuerpo no va a ser edificado y entonces mi función dentro del cuerpo no la estoy cumpliendo. Por eso en todo este seminario te estamos desafiando y te vamos a desafiar aún más a que puedas empezar a enfocar tu vida, tu grupo, tu iglesia, tus miembros en el plano de la acción. Un elemento importante y que ha debilitado a la iglesia es que, según este pasaje, el liderazgo de la iglesia no está puesto para mandar ni controlar a los miembros de la iglesia de Cristo. Leemos este pasaje y otros pasajes y la palabra mandar no está. Mandarle al otro lo que tiene que hacer o controlar lo que el otro hace o decirle lo que tiene que hacer, no son elementos que están en la Biblia. Entonces vuelvo a los dos cimientos. ¿Sí? Escuchá lo que yo digo y hacelo, pero escuchá lo que yo digo. Fíjate que no hagas un ministerio basado en cultura, que no hagas un ministerio basado en lo que vos querés hacer,
En este pasaje muestra claramente que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no estamos para mandar, no estamos para controlar, porque si lo hacemos, justamente vamos a limitar a los santos en la obra del ministerio. Los santos tienen que estar liberados para hacer la obra del ministerio. Tenemos que confiar en ellos. Tenemos que decirle, anda. Tenemos que decirle, no necesitas mi permiso. Ya tenés el permiso de la cabeza de la iglesia. Avanzá, practicá, obedecé. Dejá que Dios se manifieste en tu vida y hacé todo. Cumplí tu propósito como miembro de la iglesia de Cristo. Cuando nosotros como pastores mandamos o controlamos, estamos cayendo en un error imperdonable porque estamos limitando lo que Dios quiere hacer a través de los miembros de nuestra iglesia. Esos miembros ya reciben órdenes de la cabeza de la iglesia. No necesitan mis órdenes. ¿Para qué estoy yo entonces? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es tan fácil el ministerio cuando simplemente leemos la Biblia. Y cuando, como dice la enseñanza de los dos cimientos, me animo a tomar la piedra, lo que Jesús me dice que haga, lo que la palabra de Dios me enseña, y lo coloco como modelo para mi ministerio y para mi trabajo. Tercer aspecto de la actividad propia de cada miembro, Efesios 4:16. Todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado. Concertado significa acordado, convenido, pactado, establecido, decidido. O sea, una iglesia que ha acordado hacer algo y vivir de una determinada manera, ¿sí? Y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué significa unidad? Unidad de visión, unidad de propósito, unidad de objetivos, unidad de planes, unidad de misión. Que se ayudan mutuamente. Y aquí viene el fundamento de la palabra de Dios para este fundamento que estamos poniendo. Según la actividad propia de cada miembro, ¿qué ocurre con este cuerpo? Recibe crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento y queremos crecimiento en la iglesia, y a veces dudamos de que las iglesias puedan crecer porque la mayoría no crece, aquí tenemos claramente una enseñanza que dice que todo el cuerpo, la iglesia, recibe crecimiento. Ahora hay cosas en el medio que tienen que pasar para que lo reciba. Y si vos no estás viendo una iglesia que crece, lo más probable es muy simple, que lo que está en el medio no esté pasando. Primero, que tu iglesia no esté bien concertada, o sea, acordada, convenida, pactada, establecida, decidida en qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Es muy probable que tampoco haya unidad de visión, de propósito, de objetivos, de planes y de misión. Es probablemente que no haya ayuda mutua. Es probable que no haya actividad propia de cada miembro, porque cuando no hay actividad propia de cada miembro, entonces no se puede alcanzar este propósito de recibir crecimiento. Este pasaje es tremendo, porque está diciendo que cuando cada miembro, capacitado por los pastores o los apóstoles o quien quiera capacitarlos para la obra del ministerio, cuando ellos tienen una actividad propia, ellos van a poder aportar lo suyo para que el cuerpo reciba crecimiento. Si yo no dejo, porque los mando, porque los controlo, porque me tienen que pedir permiso hasta para respirar, no dejo a mis miembros tener su actividad propia, que es sana, que es buena, que está guiada por la cabeza, si no confío en lo que hace, porque no confío en Cristo, porque Cristo es el que le da las órdenes a los miembros de la iglesia. Si esta actividad propia no sucede, ahí tenemos la explicación de por qué nuestras iglesias no tienen crecimiento. Fíjese la conclusión de esto que estamos aquí compartiendo en este tiempo, ¿sí? Este pasaje nos muestra claramente que todo el cuerpo recibe crecimiento cuando lo del medio sucede. Por eso cuando charlamos con los pastores y cuando estamos trabajando con ellos, siempre tratamos de ayudarle continuamente a que ellos puedan empezar a trabajar todos estos aspectos.
todos estos aspectos, ¿sí? El aspecto de estar concertados, decididos, establecidos, convenidos en qué vamos a hacer, que puedan tener una visión clara del ministerio, un propósito, objetivos para cada año, planes para desarrollarlo, porque entonces estamos unidos en lo que estamos haciendo. Entonces, cuando tenemos claro y estamos pactados y decididos en lo que queremos hacer, se abre el terreno para que nos ayudemos mutuamente a realizarlo y para que cada miembro asuma ese lugar de actividad propia que Jesús espera de cada miembro de la iglesia. Si usted no está viendo a cada miembro de su iglesia vivir la vida cristiana, servir al prójimo, amar a Dios, amar a las personas, evangelizar, discipular, es porque esto no está funcionando. Y tenemos que caminar a que esto funcione. Otro fundamento que queremos colocar en esta mañana: seguir la cabeza. Dice el apóstol Pablo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Bueno, todos, si somos sinceros, todos los que estamos aquí, sabemos que en la jerga evangelística, la explicación es así. La cabeza de la iglesia es Cristo. Pero acá en la tierra, en mi iglesia, es el pastor. La primera parte es bíblica. La segunda parte no es bíblica. ¿Por qué el apóstol Pablo nos llama a seguir la verdad en amor y a crecer en todo en aquel que es la cabeza? Y yo no sé si esto es simplemente una frase o ya en esa época había gente que entendía que la cabeza era el pastor y no Cristo. Porque si no nos explica muy bien por qué Pablo agrega, esto es Cristo. O sea, ya en aquella época Pablo tenía que aclarar que la cabeza no era el pastor, sino Cristo. Si no, no se entiende la aclaración. Seguir la cabeza significa que cada miembro que ama a Dios le busca cada día en oración y en lectura de su palabra para que Dios lo guíe, como vimos recién en el Salmo 32, le haga entender, le diga lo que tiene que hacer, para eso es la cabeza, y entonces él salga y obedezca esas órdenes. Ame al prójimo, sea activo en la iglesia, se reúna en los grupos, obedezca el mandato de evangelizar y discipular, y sea obediente a esas órdenes que hemos recibido de Jesús. ¿Para qué debemos seguir la cabeza? Bueno, por lo menos hay dos cosas muy importantes por las cuales necesitamos seguir a la cabeza, que es Cristo, y no a ninguna otra cabeza. Primero, para llegar a ser como Cristo, dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nosotros no permitimos que cada miembro siga a la cabeza, este crecimiento no se va a dar. Entonces lo único que vamos a tener son personas limitadas por las órdenes humanas que le damos ministerialmente desde nuestra función de pastores y no los dejamos ir hacia esa plenitud en Cristo que Dios quiere desarrollar en ellos. ¿Para qué tenemos que seguir a la cabeza? Para que cada cristiano realmente de nuestra iglesia pueda crecer y llegar a ser como Cristo. Si detenemos esto, detenemos todo. Si detenemos esto, detenemos todo. Después no nos podemos quejar de que la gente no quiere trabajar, de que la gente no está comprometida, de que la gente no viene a servir. Si le hemos colocado otra persona que le da las órdenes, ahí está el error. Y eso es lo que tenemos que enmendar. El segundo motivo para seguir a la cabeza es dejar de dar vueltas. Las ideas humanas nos hacen dar vueltas y no nos hacen ir hacia aquello que realmente la cabeza quiere llevarnos a hacer. Y lo dice claro Pablo cuando dice, para que dejemos de ser niños fluctuantes, que vamos de aquí para allá, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
los cristianos, los miembros de la iglesia, están proclives a ser fluctuantes continuamente, a seguir estratagemas de hombres que en realidad están usando astucia con error. La única manera de dejar de dar estas vueltas y que dejemos de ser niños fluctuantes, donde cualquier viento de doctrina nos lleva para un lado o para el otro, y caminemos a ser como Cristo, es seguir a la cabeza. Libere a sus miembros para que sigan a la cabeza, y Dios lo va a sorprender. En esta semana estábamos en un grupo de pastores compartiendo lo que cada uno había hecho, perdón, la semana anterior, no esta semana. Y un hermano compartió de aquí de Sudamérica que se reunieron ellos para el día de práctica, para salir a amar a las personas. Y en ese pensar en amar a las personas, Dios le guió a ir a una aldea cercana que estaba a media hora de viaje, y ir a ese lugar. ¿Quién le dio esa orden? No fue el pastor, no fueron los líderes, no fue el apóstol. En su oración él sintió que Dios lo guió a ir a ese lugar. No era su lugar habitual de práctica, pero él fue obediente a la cabeza y fue. Y se encontró con que en ese lugar había una casa donde había 16 personas esperándolo para que él les hable de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de todo lo que nos perdemos en la iglesia cuando limitamos a los miembros a las órdenes que nosotros le damos como líderes de la iglesia? Si nosotros los dejaríamos libres para que obedezcan a la cabeza los llevaría donde los tiene que llevar y empezaría a manifestarse en sus vidas y empezaría a usarlos en el ministerio. Y veríamos cosas que hoy todavía nunca hemos visto. El noveno fundamento es misión. Dice la palabra de Dios claramente: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo entiende hasta un nene de 5 años. Recibiremos poder a través del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio a nuestra ciudad, a las ciudades de alrededor, a las ciudades más alejadas y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es esto? Palabras de Jesús. Dice la enseñanza de los 2 cimientos: escuche y haga. ¿Usted está haciendo esto en su vida? El ADN y la identidad de la iglesia es misional. Cuando yo escucho a una persona decir, nuestra iglesia va a hacer misión, es lo mismo que usted diga, yo quiero ser un ser humano. Usted ya es un ser humano, no puede hacerse un ser humano. La iglesia no puede hacer misión, porque la iglesia es misional. Si Jesús cuando se va le dice a su iglesia, ustedes van a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso les doy el poder del Espíritu Santo. Y nosotros solo lo usamos en Jerusalén. Lo que estamos haciendo es no reconociendo nuestro ADN e identidad misional como iglesia. Y por eso muchas iglesias no crecen. ¿Por qué? Porque si usted no reconoce quién es y actúa de acuerdo a quién es, usted no va a poder hacer aquello que Dios planeó para usted. Jesús no puede hacer con su iglesia lo que Él quiere hacer si usted no asume que la iglesia es misional. Cuando nosotros abrazamos la identidad misional y nos damos cuenta de que para esto vino el Espíritu Santo, de que estos son los lugares donde debemos trabajar, de que Jesús fue lo último que le dijo a sus discípulos para que no se olviden que estas eran sus últimas y más importantes palabras. Y cuando escuchamos que hay personas que dicen, no, después, Judea después, Samaria después, lo último de la tierra después, déjeme decirle que esto es desobedecer las palabras de Jesús. Y Jesús no puede bendecir ninguna vida ni ninguna iglesia que está en desobediencia. Por lo tanto, cuando asumimos la identidad misional de la iglesia, nos ponemos en orden con Dios y empezamos a hacer lo que Dios nos guía, lo que la cabeza nos dice,
unos empezarán a orar, otros empezarán a ofrendar, otros empezarán a colaborar, otros serán llamados para ir, unos a Jerusalén, otros a Judea, otros a Samaria y otros hasta lo último de la tierra, y nosotros acompañaremos esas órdenes que la cabeza le vaya dando a cada miembro para que nuestra iglesia desarrolle su identidad misional. Esta identidad misional es el único camino, no hay otro, ¿eh? Si usted quiere esquivar esto, hágalo, pero no va a haber buenos resultados. ¿Por qué? Porque si usted esquiva este fundamento misional, entonces no va a poder ser parte de esa iglesia que termina la tarea. El 10º fundamento es que nosotros tenemos una tarea dada por Jesús y todavía no la hemos terminado. ¿Cómo se siente usted frente a su jefe el día lunes cuando él le dijo, termina esto y usted no lo hace? No te quiero ni traer culpa ni generar lástima, pero si ante nuestros jefes terrenales somos responsables, la pregunta es, ¿cómo nos sentimos frente a esta tarea que Jesús nos ha dado para terminar y que todavía no hemos acabado? Tenemos todos los recursos financieros, logísticos, humanos, para llevar el Evangelio a cada rincón y todavía no lo hemos hecho. La tarea es que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto quiere decir que cuando hagamos esta tarea nos vamos a estar con Cristo porque lo que tenía que hacer la iglesia ya lo hizo. Porque el propósito de la iglesia, que era la herramienta para llevar este evangelio a cada nación, ya se terminó. Y entonces nos podemos ir a estar con el Señor y a disfrutar de su presencia y irnos de este mundo, irnos a un lugar donde no hay llanto, no hay enfermedad, no hay dolor, donde vamos a estar con Dios, donde vamos a estar con los seres queridos que nos aman y que nos acompañan en esta fe. La pregunta es, ¿qué hacemos para terminar la tarea? Si yo te pregunto claramente, ¿qué hiciste esta semana para terminar la tarea? ¿Cuál es tu función para terminar la tarea? Evidentemente, si aquí dice que será predicado, quiere decir que alguien lo va a hacer. Y tal vez vos dirás en este momento, sí, nosotros oramos de vez en cuando, alguna vez mandamos una ofrenda. Será predicado. Hay miembros de la Iglesia de Cristo que van a terminar esta tarea. Alguien lo va a hacer. ¿No querés ser parte? ¿No querés decir, Señor, terminamos? ¿No querés ser la generación que diga, hemos puesto un obrero en cada pueblo no alcanzado? No sé cuántos años tenés, yo tengo 55, calculo que 20 o 30 Dios me va a dar, ¿sí? Yo quiero ser parte de esa generación. Yo quiero ser parte de una generación que hizo todo lo que podía hacer para terminar la tarea. Quiero poder sentarme delante del Señor y decirle, Señor, hice todo lo que estaba a mi alcance para terminar la tarea. Y mi iglesia también, la guié a eso. El 10º fundamento es terminar la tarea. ¿Qué estás haciendo en tu vida y con tu iglesia para terminar la tarea? Terminar la tarea es muy simple. Hay un montón de pueblos donde todavía la iglesia no está. Y hay que poner obreros ahí para que planten la iglesia. Es así de simple, no la compliques, ¿sí? Hay lugares donde hay iglesia, listo, la misión ya llegó ahí. Ahí no se hace misión. Ahí se trabaja, ahí se bendice a la gente, ahí se evangeliza y se discipula, porque en todos los lugares hay gente que todavía no escuchó el evangelio, pero ahí no está la misión. La misión ya llegó ahí y la iglesia ya está ahí y la luz ya está ahí y cualquiera que quiera recibir el pan de vida tiene donde ir a buscarlo. La misión está donde ese pan todavía no está. Y esa es la tarea que falta terminar. Por eso necesitamos un enfoque en esos pueblos no alcanzados, en reunir los recursos humanos, logísticos y financieros necesarios para poner un obrero en cada uno de esos lugares y poder decir, hemos llegado a todas las naciones, a todo el mundo, se ha predicado el Evangelio y entonces ahora esperamos que Jesús nos venga a buscar. Fundamentos
para construir nuestra vida y nuestras iglesias. Jesús de nuevo viene y nos dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ese es el constructor entendido. Ese es el sabio. Ese es el que está haciendo las cosas bien. Ese es el que va a poder sostener su vida y su iglesia para siempre. Oír y hacer. Escuchar y accionar. Jesús nos invita en este tiempo a que cada uno de nosotros empiece a pensar cómo puedo implementar cada uno de estos fundamentos en mi vida y en mi iglesia. Este es el mapa que te prometí. Este es un mapa para crecer. Sirve para crecer personalmente, sirve para crecer para una célula, sirve para crecer una iglesia. Lo único que tienes que hacer es empezar a poner en práctica cada uno de los fundamentos que hemos enseñado en esta mañana y vos vas a empezar a ver cómo Dios es fiel en dar crecimiento a su iglesia cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que su palabra de Dios nos enseña con claridad. Este mapa va a estar disponible para todos los que se han registrado en PDF para que vos lo puedas imprimir, lo puedas desarrollar ahí en tu iglesia. Pero quiero mostrarte algunas cosas interesantes de estos 10 fundamentos que acabamos de compartir. En primer lugar, fíjate que aquí hay 10 pasos, pero aquí también hay procesos bíblicos. Hay procesos bíblicos. Fíjate, en primer lugar, todo esto tiene que ver con un proceso individual, donde cada uno de nosotros puede temer a Dios, amar a Dios, guardar sus mandamientos, amar a las personas, empezar a obedecer y accionar en su vida, y entonces abrir la puerta para que Dios se manifieste en esa vida. Esto es un proceso individual que cada uno de nosotros puede vivir y que cada uno de nosotros es responsable de caminar en él, ¿sí? Después viene un proceso que es grupal, ¿sí? Ya habla de 2 o 3, de la actividad propia de cada miembro de la iglesia, de seguir a la cabeza. Esto es un proceso donde ya todos, juntos, como miembros de la iglesia, caminamos a seguir lo que la cabeza nos dice y a ponerlo en práctica y de esa manera cumplir nuestro propósito. Pero hay un tercer proceso que es el proceso misional. O sea, que todo esto que hacemos no quede varado en nuestra Jerusalén, como le pasó a la primera iglesia, que en Hechos 8.1 dice que después que Jesús les dijo, vayan hasta lo último de la tierra, en Hechos 8.1 la iglesia, el liderazgo de la iglesia todavía está en Jerusalén. Y entonces Dios tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque el proceso misional en esa iglesia no se estaba cumpliendo. Entonces la persecución lleva a todas las personas, ¿por dónde? Por Judea, por Samaria y por lo último de la tierra, como pasó con el etíope. Entonces nos damos cuenta de que hay un propósito grande de Dios en llevarnos a cada uno de nosotros a través de un proceso individual, un proceso grupal como iglesia y un proceso misional, ¿sí? A través de estos 10 fundamentos. Pero hay más. Estos 10 fundamentos también nos colocan en un terreno seguro para trabajar en nuestra vida y en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque aquí están condensados todos los mandatos de Jesús, o por lo menos los primeros 5 mandatos de Jesús, los que para mí son los más importantes, están aquí también en estos fundamentos. Fíjate, esto nosotros le llamamos valores. ¿Qué es? Amar a Dios, amar a las personas y hacerlo a través de la práctica, de la obediencia, de la acción, ¿sí? Aquí tenemos un proceso de evangelismo personal. ¿Cómo amo a la gente? Predicándole el evangelio. Tengo que amar a la gente y tengo que accionar. ¿Qué es lo más valioso que tengo para darle? El evangelio. Tengo el proceso de discipulado personal. Dios se manifiesta en mi vida y me lleva a trabajar con otras personas y entonces ahí empiezo a ser discípulos. La forma de amar a la gente que ya tiene a Cristo es ayudarle en su vida cristiana a ser un discípulo activo y que dé fruto. Cuarto, grupos pequeños, células, barcas, como usted la quiera llamar, no importa el nombre, importa la función. Jesús está ahí y quiere cumplir su propósito con cada grupo pequeño que se forma en una iglesia. Y finalmente, el proceso de misiones.
cómo la iglesia cumple este mapa que Jesús le dejó clarito a su iglesia de que teníamos que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En todos estos elementos que estamos viendo aquí, nosotros vemos que nos podemos acercar a estos 10 fundamentos con toda tranquilidad. Son procesos bíblicos, nacen de la palabra de Dios, son mandatos de Jesús a nuestra vida. No hay fundamento más firme que usted pueda tener para su vida y para su iglesia que enfocarse en esto y ponerlo en práctica para empezar a ver lo que Dios quiere hacer a través de su vida y de su iglesia. Avanzamos. Entramos en la última etapa de este seminario, que es el punto 4, y es el inicio. ¿Cómo puedo empezar, Tito, todo esto que estás compartiendo acá? Veo que sale de la palabra de Dios, veo que es bastante simple. El desafío está en practicarlo, como le ocurre a todas las iglesias de todo el mundo. Tenemos mucha gente sentada y poca haciendo obra del ministerio. Entonces, aquí van algunos consejos de cómo podés empezar, y también te voy a dar 2 caminos de cómo podés empezar a implementar esto en tu vida y en tu iglesia hoy mismo, ¿sí? Primero, diseñá un plan para desarrollar el mapa de crecimiento que te doy. Ahí va a estar el mapa con los 10 pasos, ¿sí? Bueno, diseñá un plan para desarrollar ese mapa. ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Qué cosas podría usar? ¿Qué lecciones podría hacer? Mis 4 consejos para diseñar un plan de trabajo para tu iglesia. Primero, que el proceso sea simple, que la gente lo entienda fácilmente, que no sea difícil de comprender, que la gente al leerlo diga, sí, yo entiendo esto y entiendo cómo ponerlo en práctica. Si vos viste este seminario hasta acá, hacete la pregunta, ¿esto que vi es difícil, es fácil, es complejo? ¿Esto que me enseñaron, lo puedo poner en práctica mañana de una manera simple? Bueno, tiene que ser simple, porque si no la gente no se va a involucrar. Segundo, tiene que ser integral. ¿Qué significa integral? Que generalmente estamos haciendo una cosa, después la otra, ahora una campaña, mañana una actividad, ahora viene la Navidad. Estamos a veces saltando de piedra en piedra y en realidad no desarrollamos un proceso. Este proceso tiene que ser simple y tiene que ser integral, o sea, incluir los mandatos de Cristo, incluir los procesos bíblicos que Jesús nos invita a practicar. Este proceso tiene que tener objetivos claros para que la gente sepa realmente hacia dónde nos estamos dirigiendo con la iglesia. Cuanto más claros sean los objetivos de lo que vamos a hacer, más la gente se va a poder involucrar. Esta actividad propia de cada miembro tiene generalmente una razón por la cual no se da en las iglesias, y es que muchas veces no está claro cómo los miembros tienen que participar e involucrarse en la obra del ministerio, y muchas veces cuando quieren hacerlo encuentran limitaciones o órdenes de parte del liderazgo que no les permiten seguir libremente a la cabeza, y de esa manera entonces terminan no comprometiéndose y simplemente sentándose en un banco. Cuando podemos colocar un plan de trabajo con objetivos claros, vamos a descubrir que la gente empieza a descubrir cómo involucrarse con la iglesia. Si mi gente no tiene claro qué es lo que estamos haciendo, yo como pastor soy el responsable de que ellos no estén haciendo nada. ¿Por qué? Y porque no tienen claro hacia dónde vamos. A nadie le gusta ir en un barco que no sabe a dónde va, ¿sí? Y menos no sabe cómo puede participar y colaborar con ese viaje que están haciendo. Entonces, objetivos claros es una forma de que la gente empiece a involucrarse en el trabajo de la iglesia. Tercero, haga un plan de acción paso a paso. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser llevada paso por paso en cada uno de estos fundamentos e ir aprendiendo cómo hacerlo en la acción. Tenga usted en cuenta que la mayoría de las iglesias hasta el día de hoy tienen la mayoría de la gente sentada y poca gente practicando las verdades del Evangelio. Poca gente evangelizando, poca gente haciendo discípulos, poca gente saliendo a ir a amar a las personas. Entonces, su plan de trabajo tiene que incluir un plan de acción. No solo enseñar, no solo lecciones, no solo mensajes, no solo capacitaciones, no solo información, no solo teoría, sino
vamos a ponerlo en práctica. ¿Cuál es nuestro plan de acción paso a paso para alcanzar estos objetivos que queremos alcanzar como iglesia? Y finalmente, coloque dentro de este plan una evaluación. ¿Por qué? Porque si usted evalúa lo que va haciendo, cada vez lo va a hacer mejor. Si usted no evalúa, entonces no va a saber si lo que está haciendo trae crecimiento, no trae crecimiento, ayuda a la gente, no ayuda a la gente. Por lo tanto, evaluar constantemente lo que hacemos nos ayuda mucho para que nosotros podamos realmente avanzar de una manera continua. ¿Sí? Este es el primer paso, diseñar un plan para desarrollar estos fundamentos, que sea un proceso simple e integral, con objetivos claros, con un plan de acción paso a paso y con una evaluación. Segundo, poner en marcha todo esto te tendría que ir llevando a vos y a tu iglesia por lo menos por 5 etapas que pueden desarrollar. La primera es colocar los fundamentos y empezar la práctica. ¿Sí? Generalmente cuando enseñamos estos temas la gente dice, ah, sí, me gustó el seminario, acá está la teoría, lo voy a enseñar, va, lo enseña y se vuelve a su casa. Eso no sirve para nada. Usted tiene primero que colocar estos fundamentos, o sea, empezar a enseñarlos, empezar a transmitirlos. Hay más de 10 maneras de transmitir estos fundamentos a la iglesia. Su ejemplo personal es clave para esto, el ejemplo de sus líderes. Eso va a atraer a los miembros a querer practicar estas cosas, pero tiene que iniciar la práctica de estas cosas también en su iglesia. Tiene que decir, vamos a empezar a hacerlo, nos juntamos tal día, o lo hacemos cuando cada uno puede, pero vamos a ir informando al pastor y a los líderes lo que hacemos, pero empezamos a practicar estos fundamentos. No es solo aprenderlos, ¿sí? Es colocar los fundamentos, enseñarlos, ¿sí? E iniciar la práctica. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente lo que aprendimos en la enseñanza de los 2 cimientos. Que la gente escuche lo que hay que hacer, lo que la Biblia dice, pero que después lo haga. Si no lo hace, no estamos poniendo ningún fundamento, ¿sí? Solamente estamos enseñando teoría a nuestra gente. Y de hecho tenemos esa gente que usted ve, tanta gente sentada y que no se puede mover, uno de los pesos es que tienen algunos 10, 20, 30 y 40 años de información encima. Teoría tiene en la cabeza y cero práctica. Por eso, si usted quiere realmente ver crecimiento, poner fundamentos para crecer, este es un seminario de cimientos sobre fundamentos bíblicos para crecimiento, ¿sí? No para enseñar la Biblia, para que la iglesia crezca. Para que eso suceda, su iglesia tiene que empezar a pasar al plano de la acción, al plano de la práctica. Después desarrolle los 5 procesos de Jesús. Eso es un terreno seguro. Si Jesús nos mandó a hacer eso es porque lo tenemos que hacer. Entonces empiece a trabajar en desarrollar los 5 procesos. Valores, amar a Dios y a la gente, discipulado, evangelismo, grupos pequeños, misiones. Son 5 procesos que salen de la boca de Jesús, son mandatos de Jesús para nosotros, y ahí las personas van a poder empezar a poner en práctica estos 5 procesos en sus vidas. Después, optimice los procesos. Si usted empieza estos 5 procesos, usted se va a dar cuenta de que hay unos que los va a hacer mejor, algunos que tal vez ni lo hace ahora y lo tiene que empezar a hacer. Cada iglesia es diferente, cada liderazgo es diferente, pero una vez que usted implementa los 5 procesos en su iglesia y los tiene andando, entonces viene el momento de optimizarlo, o sea, mejorarlo, aprender a amar a Dios de una manera más profunda y con mayor calidad, cómo amar al prójimo de una manera más profunda y con mayor calidad, cómo mejorar la forma de hacer discípulos, cómo mejorar la forma de evangelizar, cómo mejorar la forma de hacer misión. Si usted mejora año tras año, el resultado final es que su iglesia va a crecer año tras año. No hay misterio en el crecimiento de la iglesia, porque el crecimiento de la iglesia está basado en la fidelidad de Dios. Y si Él nos manda a hacer cosas y las hacemos, entonces Él nos devuelve su fidelidad con fruto. Cuarto, si usted ya tiene andando estos 5 procesos en su iglesia, entonces llega el momento de multiplicar. En la iglesia uno puede multiplicar discípulos, puede multiplicar plantadores, puede multiplicar misioneros, puede multiplicar iglesias si quiere, ¿sí? Puede multiplicar todo eso que ha desarrollado. Ahora, asegúrese de las primeras 3 etapas. ¿Por qué? Y porque si no va a multiplicar algo que tal vez no está listo para ser multiplicado.
¿sí? Por supuesto que aquí el que dirige es Dios, la cabeza, y Él va a decir cuál es el momento preciso para empezar a multiplicar. La multiplicación se va a dar si la gente practica de manera natural. Esto va a empezar a suceder en su iglesia, ¿sí? Tenemos 100 iglesias participando de un programa de crecimiento donde todas ellas, de alguna manera, ya han tenido que ganar gente fuera de su barrio, ¿sí? ¿Y esto por qué? Y porque cuando uno empieza a practicar, Dios nos empieza a llevar por donde Él quiere. Cuando la cabeza manda, Él comanda a sus cuerpos, a sus miembros, a empezar a ir donde Él quiere. Entonces, esta multiplicación se va a dar cuando estos procesos estén instalados en la vida práctica de su iglesia. Y finalmente, cumplir su propósito misional, ¿sí? Dios ha diseñado un propósito misional para tu vida como pastor y para tu iglesia. No sé cuál es, ¿sí? Hay iglesias que sostienen un obrero, hay iglesias que simplemente dan una cantidad de dinero por mes o por año a las misiones. Hay iglesias que sostienen 10 obreros, hay iglesias que sostienen 20 obreros. No sé cuál es tu propósito misional, no sé cómo Dios quiere usarte a vos y a tu iglesia para terminar la tarea, ¿sí? Lo que sí sé, porque la Biblia lo enseña, es que Él tiene un propósito para tu vida y para tu iglesia y que vos tenés que caminar hasta descubrirlo. No termina la cosa en el punto 4, la cosa termina en el punto 5. Descubrir cuál es el propósito para tu vida y para tu iglesia en la tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo y cumplir tu parte. Quédate tranquilo que en el cielo Jesús no te va a decir que vos tenés que hacer lo que tenía que hacer yo. Y yo trabajo tranquilo porque sé que Dios no me va a pedir lo que tenés que hacer vos. Me va a pedir lo que tengo que hacer yo y mi iglesia. Y ese es el lugar que cada uno tiene que asumir, para que entre todos podamos terminar la tarea que el Señor Jesús nos ha mandado. Ahora tenés dos caminos. Te he dado los fundamentos, te he dado el mapa, te he dicho por lo menos dos formas en que podés empezar a caminar y ahora tenés dos formas de hacerlo, ¿sí? Lo podés hacer solo o lo podés hacer con ayuda paso a paso, ¿sí? Mi nombre es Tito Robert, he sido llamado por el Señor a acompañar pastores desde el año 1999 y eso es lo que hago, obedezco el llamado que Dios me ha dado y actualmente acompañamos pastores cada semana. ¿Para qué? Justamente para desarrollar todas estas ideas. ¿Qué es lo que pasa cuando caminas solo? Bueno, en primer lugar, después de trabajar 20 años acompañando pastores, hemos visto que el 10% de los pastores ve crecimiento cuando camina solo. Las razones son evidentes, ¿sí? Cuando uno camina solo hay un montón de desventajas. Caminas solo, si te equivocás no sabes que te equivocaste, no estás escuchando a otros que te orientan acerca de cómo caminar, no tenés una guía de cómo avanzar, no tenés soporte cuando vienen los momentos difíciles, estás solo y no tenés con quién hablar. Y por otro lado, armar algo así lleva aproximadamente 5 años si lo vas a hacer seriamente. ¿Y por qué te puedo decir esto con toda autoridad? Porque es lo que me llevó a mí a armar un plan de trabajo para mi iglesia en el año 99, una iglesia que durante 5 años se duplicó cada año, lo que quiere decir que es totalmente posible para tu iglesia también. Tu iglesia se puede duplicar cada año si camina en un plan serio de trabajo. Y eso es lo que te quiero compartir, que puedas caminar con ayuda, paso a paso, en tu iglesia, en tu ministerio. El resultado es que el 98% de los pastores que trabaja con ayuda ve crecimiento. Algunos más y otros menos, como dice la parábola, puede ser 30, 60 o 100, pero todos ven crecimiento, la mayoría ve crecimiento. ¿Sí? Esto quiere decir que caminar acompañado es la manera en que Jesús quiere que hagamos el ministerio. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con ayuda? Bueno, primero caminar con otros pastores en grupo, aprender de los demás. Cada semana nos reunimos en grupos de 10 a 18 pastores y ahí caminamos juntos, escuchándonos, aprendiendo del ministerio, cómo lo hizo el otro. Caminar con otros es una tranquilidad. Alguien dijo una vez que si querés ir rápido, viajes solo, pero que si querés ir lejos, camines acompañado. Otra ventaja es tener claridad total sobre lo que vas a hacer.
Este plan lleva 20 años de instrumentación en cientos de iglesias, con resultados hermosos, y vos podés tener claridad total de qué ir haciendo paso a paso para implementar todos estos fundamentos en tu iglesia. Un plan de trabajo completo de 1 año para tu iglesia, semana a semana, donde vos tenés todas las herramientas, los materiales, las guías de lo que podés ir haciendo, los videos de capacitación, los 20 años de experiencia de nuestro equipo para que estén a tu disposición para resolver cualquier duda, tener un soporte diario para poder responder cualquier inquietud cuando empezás a implementar y tener mentoría semanal con miembros de nuestro equipo, donde te vamos a acompañar cara a cara cada semana. Hay pastores aquí en la sala con los cuales me encuentro cada semana para charlar sobre sus iglesias, escucharlos cómo están, darles capacitación, resolver todas sus dudas y ayudarles a avanzar en la implementación de un plan de crecimiento. Así que en este seminario quiero invitarte a que puedas caminar con ayuda. La ayuda que nosotros tenemos para ofrecerte se llama Plan Crecer para Iglesias. Es un plan que ya tiene 20 años de implementación, lo empezamos a implementar en el año 99 y al día de hoy seguimos implementando en distintas iglesias. ¿Qué es el Plan Crecer? Es un proyecto de trabajo ordenado para guiar a tu iglesia a implementar en la práctica plano de la acción. No es seminario, no es enseñanza, no es teoría, no es información solamente, sino implementar en la práctica, en tu iglesia, los procesos bíblicos que hemos aprendido hoy aquí, los 10 fundamentos, los 5 mandatos, ¿a fin de qué? De cumplir con la gran comisión, de que tu iglesia empiece a ser parte de cumplir con esa tarea que nos falta terminar entre todos. ¿En qué consiste este plan? Es muy simple. Desarrollamos 5 procesos que recién los compartimos: valores, discipulado, evangelismo, grupos pequeños y misiones. Y ahí te ayudamos a implementar esto en tu iglesia de una manera práctica. Te damos acceso a una biblioteca de recursos para que en cualquier etapa de todos estos 10 fundamentos que vos querés colocar, tengas los recursos necesarios en PowerPoint, en PDF, en audio, en video, para desarrollar ese trabajo en tu iglesia de una manera clara. Te damos un proceso de mentoría, ¿sí? Caminamos con vos dentro de este plan para que vos lo puedas desarrollar. Ahí te vamos a orientar, te vamos a ayudar a definir objetivos, te vamos a dar un plan de acción, te vamos a guiar paso a paso, te vamos a dar las herramientas para hacerlo, te vamos a evaluar semanalmente para ir corrigiendo la tarea de la iglesia y te vamos a ayudar a ir descubriendo tu propósito. Eso es algo que vos tenés que hacer con Dios y que solo Dios puede guiarte y solo Dios puede guiar a tu iglesia a crecer. Nosotros lo que te vamos a dar es el acompañamiento y las herramientas para poder hacerlo. Después de eso, cada pastor tiene que decidir, buscando al Señor, buscando a la cabeza, cómo implementa esas cosas en su congregación. ¿Cómo podés empezar? Bueno, hay 3 maneras en que podés empezar hoy mismo. La primera es la gratuita. Todo esto que te estoy ofreciendo, menos la mentoría personal, ¿sí? Está disponible para tu iglesia y para vos. Solamente tenés que entrar en enmisión.org/sem, te registrás ahí con tu mail y te empieza a llegar cada 7 días un email con todas las herramientas para implementar este plan Crecer en tu iglesia. Totalmente gratuito, lo podés compartir con todos los pastores que quieras, con todas las iglesias que quieras. Esto es gratis, pero evidentemente también es caminar solo, como te decía recién. Lo segundo es que hay personas que solo quieren los materiales de este plan. Bueno, también están disponibles, podés descargar estos materiales con un solo clic, tenerlos todos juntos de golpe, tiene un precio, por supuesto, con eso nosotros apoyamos obreros en pueblos no alcanzados, es nuestra manera de generar recursos continuamente para apoyar más obreros en los lugares donde no hay iglesia, y eso simplemente entras en enmisión.org/crecer/taller y ahí tenés todas las opciones para obtener los materiales. Pero la opción que te recomiendo es el plan personalizado. ¿Qué es esto? Lo que te acabo de decir recién. Acompañarte semana a semana, encontrarme con vos, vos estar en un grupo con otros pastores de otros países donde vas a aprender de ellos y se va a generar una dinámica de edificación mutua entre todos. No caminar solo, ¿sí?
tener cada semana un lugar donde vos vas a poder hacer preguntas y donde vas a poder resolver cualquier obstáculo que aparezca cuando quieras implementar esto en tu iglesia. Este es un plan que estamos entregando, donde te acompañamos durante 10 meses y que tiene un costo de $10 por mes. La mitad de esto lo usamos para apoyar obreros y la otra mitad es para apoyar el entrenador. Esto es solamente hasta el 31 de este mes. Si querés asegurarte este precio para el año que viene, tenés que reservar antes del 31 de diciembre. Después del 31 de diciembre, este plan va a aumentar, ¿sí? ¿Cómo podés anotarte en este plan? Bueno, hay muchas maneras muy fáciles si vos querés empezar este plan personalizado donde te ayudamos paso a paso, ¿sí? Te voy a dar distintas formas de hacerlo. Podés entrar en esta página en misión.org/ms y ahí ya te sumás a un grupo de pastores donde te elegimos un día y un horario y vos podés empezar la semana que viene mismo a implementar esto en tu iglesia. Si lo querés hacer a través del chat de esta sala, también lo podés hacer. Entrar en el chat, poner tu nombre, poner tu mail, poner tu WhatsApp y poner quiero el plan personalizado y nosotros vamos a tomar de ahí la información, nos vamos a contactar con vos y te vamos a asignar un grupo para empezar la semana próxima si querés, o más adelante, podés empezar el año que viene si querés, pero sí podés hoy reservar este plan para, en vez de pagar lo que va a haber que pagar en el año próximo, tenerlo a solo $10 por mes, ¿sí? Y otra manera que lo podés hacer también es que si estás en esta sala es muy probable que te hayas registrado al grupo del seminario. Entonces por el grupo del seminario ahí tenés mi WhatsApp y me podés escribir directamente, decir: Tito, soy el pastor tal, quiero implementar el plan personalizado, el plan Crecer en mi iglesia, y ahí nomás ya nos ponemos en contacto para ayudarte, ¿sí? Finalmente, para ir cerrando este tiempo, quiero decirte que este trabajo que hacemos tiene un motivo misional y no quiero dejar de compartirlo porque es la médula espinal de nuestras vidas y de nuestro ministerio. Esto que hacemos es el primer entrenamiento ministerial práctico, no teórico, práctico, ¿sí? Para grupos de pastores que implementa un plan de crecimiento, o sea, tenés todas las herramientas para implementar un plan de crecimiento de manera continua, ¿sí? Pero que a la vez permite apoyar obreros en pueblos no alcanzados. Por eso es que hacemos este trabajo de esta manera, porque cada vez que lo hacemos alcanzamos varios objetivos a la vez. Este entrenamiento también te certifica como entrenador de este plan, con lo cual vos vas a poder enseñar esto a otros pastores el día de mañana, una vez que te certificás como entrenador, y eso hasta puede ser una ayuda para vos para generar finanzas para tu vida o para tu ministerio, ¿sí? Este primer entrenamiento está disponible para vos en el día de hoy. ¿Qué objetivos se alcanzan con este programa que desarrollamos? Misión Simple es un entrenamiento para pastores. Misión Simple viene de Misión, que es un movimiento enfocado en los pueblos no alcanzados. Nuestro lema es que nos une el perdido. Y al desarrollar este programa donde ayudamos a pastores, alcanzamos 4 objetivos. En primer lugar, apoyar y acompañar pastores a ver crecimiento, ¿sí? Los pastores y las iglesias son la clave de la obra misionera. De ellos son los que tienen que terminar la tarea. Nosotros tenemos que ayudarles a ellos. Bueno, esto es lo primero que logramos con este entrenamiento. Lo segundo, movilizar iglesias de todo el mundo a la misión. En este momento ya tenemos más de 300 miembros en misión y en este programa más de 100 pastores anotados que están con su ofrenda ayudando a apoyar obreros en pueblos no alcanzados. Por lo tanto, su iglesia se ve ya movilizada y participante de la obra misionera en este primer paso, y a medida que el plan avanza también los vamos a desafiar a que puedan descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para sus iglesias. Tercero, apoyar obreros en pueblos no alcanzados. Cada vez que formamos un nuevo grupo de pastores, se apoyan 2 nuevos obreros en lugares donde no hay iglesia. Y finalmente, el perdido. Hablamos aquí de amar al prójimo. Hay pueblos que no tienen el evangelio. Cada vez que formamos un nuevo grupo de pastores, esto nos permite alcanzar un nuevo pueblo no alcanzado, apoyando a un obrero que está trabajando ahí o un obrero que se envía a ese lugar. ¿Por qué lo llamamos Misión Simple? Justamente por esto, porque con este programa simplemente logramos
no solo estos objetivos, sino el principal, que es avanzar en terminar la tarea. Cada nuevo grupo de pastores apoya a nuevos obreros en pueblos no alcanzados. Entonces, cada vez que armamos un grupo de pastores, podemos apoyar 2 obreros y podemos enviarlo a los no alcanzados. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que cada vez que se forma un nuevo grupo de pastores, estamos dando un nuevo paso en terminar la tarea. Por eso lo llamamos misión simple, porque entendemos que es una manera sencilla de avanzar en terminar esta tarea que el Señor Jesús nos ha mandado. Más de 100 pastores, actualmente de 15 países, ya implementan un plan de crecimiento y están apoyando 20 obreros en pueblos no alcanzados. Si querés sumarte a este programa, simplemente entra en misión.org/ms y ahí vas a tener toda la información para empezar hoy mismo vos también este plan, vos mismo empezar a apoyar obreros en pueblos no alcanzados, vos mismo empezar a colocar estos fundamentos que hemos aprendido en esta mañana en tu vida y en tu iglesia. Vamos terminando. Dice el apóstol Pablo: yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Evidentemente, en esta mañana hemos tratado de entregarte estos fundamentos de la palabra de Dios. Ya están puestos estos fundamentos, nos toca ahora seguir construyendo y cada uno debe tener cuidado, dice Pablo, de cómo construye. El consejo de Pablo es: tené cuidado en qué estás construyendo y cómo lo estás construyendo. Hoy hemos tratado de darte cosas que salen directo de la palabra de Dios, para que pongas fundamentos claros en tu vida y en tu iglesia, para empezar a ver crecimiento. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque hemos podido compartir tu palabra con todo este grupo de personas. Te damos gracias por cada pastor, cada cristiano, cada líder, cada iglesia que está aquí representado. Y nos ponemos delante tuyo, Señor, como cabeza de la iglesia, para que ahora tú indiques a cada uno lo que debe hacer, Señor. Queremos estar sujetos a tu voluntad. Queremos escuchar tu voz, la voz de tu Espíritu Santo guiándonos, y queremos poner en práctica aquellas cosas que nos mandas hacer. Por eso pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, y con la asistencia del Espíritu Santo para cada persona que está en esta sala, que tú puedas hablar con claridad a cada uno y que puedas, Señor, en cada una de las vidas e iglesias aquí representadas, cumplir el propósito para el cual un día las has creado. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te hice una promesa en este seminario, que es entregarte un mapa de trabajo y el PowerPoint del seminario. Si estás en un grupo del seminario, lo vas a recibir hoy mismo, lo vas a poder descargar ahí directo. Si no, registrate en misión.org/cimientos y te vamos a entregar los 2 archivos a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Esa es la manera en que te vamos a entregar los archivos en el día de hoy, y si tenés algún problema con los archivos, después nos escribís y nos decís. Vamos terminando. Te doy las gracias. Gracias por tu tiempo. Manos a la obra en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y ahora abrimos un espacio de preguntas y de testimonios relacionados con el tema que hemos compartido para edificarnos mutuamente.